Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga, saludos mis hermanos, mis amigos. Hoy te doy la bienvenida y sobre todo yo te invito a que tú traigas tu corazón dispuesto para que la palabra del Señor, verdad, que Dios nos va a hablar ahora, sea de gran bendición a tu vida. Te invito a que traigas algo con que apuntar todos los versículos que se van a hablar ahora, porque son importantes todos los temas en los cuales Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y el tema que yo traigo, verdad, se llama el Dios que todo lo ve. Nosotros sabemos, verdad, conforme a la palabra del Señor, el Señor nos habla en Jeremías 23, del 23 al 24, y esto quiero que tú entiendas, porque mira, la mayoría de la humanidad, te quiero decir algo, no tiene en sí lo que es la perspectiva de que Dios ve en todo tiempo. Él es omnipotente, Él está en todas partes, es omnipresente, Él es el Todopoderoso. Él no duerme, como dice en el Salmo 121:4, pero quiero hablarte en Jeremías 23, del 23 al 24, para que tú entiendas lo que el Señor nos está hablando ahorita. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esto es algo en el cual nosotros debemos de comprender cada uno, de que Dios ve todas las cosas. Aún en el Salmo 11:4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Te das cuenta? Qué versículos tan profundos en los cuales nos enseña cada uno que Dios ve en todo momento. Aún dice en Proverbios 15:3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Job 34:21, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Entonces con estos versículos yo quiero que tú entiendas que Dios ve absolutamente todas las cosas en todo momento, y de Él nadie puede ocultarse. Por eso en Jeremías 23, del 23 al 24 dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Eso es algo tan importante en el cual nosotros debemos de entender, porque mira, sabiendo verdad que el Señor está atento a cada uno de nosotros, nos debe de producir a los que conocemos nosotros del Señor confianza, seguridad, fortaleza. ¿Por qué? Porque van a venir enfermedades, van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles, y es ahí donde nosotros debemos confiar en Dios, porque acuérdate, bienaventurado, verdad, bienaventurado el hombre que en Dios confía. Entonces debemos nosotros tener confianza, pero algo importante en lo cual yo quiero enfocarme es de que también, como sabemos nosotros que sus ojos ven y Él está atento a todo lo que nosotros hacemos, debe infundir en cada uno de nosotros temor, a cada ser humano temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos nosotros de pensar dos veces antes de cometer cosas que a Dios no le agradan. Y eso es lo más lamentable en la tierra, que el mundo, las personas han perdido el temor hacia nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si no, no hicieran lo que están haciendo a escondidas y, verdad, a la luz, porque allá ahorita mucha gente ya ni se esconde para hacer, de verdad, pecado delante de nuestro Señor, sino al contrario, lo publican en las redes sociales y donde quiera ya viven como quieren. Entonces dice el Señor que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. En Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Ves cómo todas las cosas conoce nuestro Señor? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ves? Por eso, porque no hay nada oculto que no haya de salir a luz, ni nada, ¿verdad? Nada que pueda esconderse delante de nuestro Dios. Nosotros ponemos nuestra mirada, y si hay una pared, nuestra mirada llega hasta la pared. Pero, ¿verdad? Si estamos en un campo abierto, pues vemos así, en donde estamos, nada más en lo que van nuestros ojos.
si nos dormimos, pues ya, de verdad, dormidos ya no podemos mirar, no. La palabra del Señor dice, fíjate bien, en este Salmos, cuando estaba estudiando este tema me impactaba Salmo 11:4, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, pero fíjate bien, sus ojos ven y sus párpados examinan. ¿Qué quiere decir? Aun cuando Él cierra sus ojos, examinan, aun con más profundidad, dice, a los hijos de los hombres. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Ves? Como no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres, dice la palabra. Él revela lo profundo, lo escondido, y conoce con lo que está en tinieblas. O sea, nadie puede ocultarse del Señor. Aún tú puedes decir, bueno, aquí me voy a esconder, mi esposo no me ve, mi esposa no me ve, y te puedes poner con tu teléfono abajo de la cama y apagar los focos y encerrarte, o irte escondidas a un lugar que no te es lícito. Ahí están los ojos del Señor, porque Él contempla toda la tierra. Por eso Él hace esta pregunta, ¿yo soy Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Te fijas? ¿Cuán omnipotente es nuestro Dios? O sea, su omnipotencia, su todopoderío es tan grande. Y mira, nuestra mente terrenal está limitada a solo pensar aquí. No, Dios, su pensamiento, su omnipotencia, Él es grande, Él es el todopoderoso. Nosotros vemos que Él todo lo sabe en todo momento. Aún dice la palabra que Él escudriña la mente y las intenciones del corazón, sabe aún lo que hay dentro de ti. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. ¿Te das cuenta que dice el Señor esta palabra? Entonces, ¿qué debemos hacer? Mira, porque el problema antes de decirte esto, el problema es que el mundo no conoce a Dios, lo conoce por nombre o porque ha escogido, lo que ha oído, perdón, y si lo conoce porque es aprendido, porque sí, yo sé y lo conozco y no, conocer a Dios es conocer a profundidad quién es el creador del mundo, quién es el Dios que nos habla la palabra de Dios. Por eso, el Dios que todo lo ve, nadie puede ocultarse de Él. ¿Ves? Entonces, aún Jesucristo dijo que cuando oremos, entra a tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. ¿Ves? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aún Jesús lo dijo. Y mira David que escribió en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Te fijas que el Señor, aun cuando no estamos dormidos, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, en todo momento sus ojos miran a cada ser humano. Mira, Dios no es indiferente a lo que tú haces, a lo que haces a escondidas y a lo que haces en tu vida. Por eso has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Te fijas? Nadie puede ocultarse del Señor. Pues aún, fíjate bien esta palabra, pero aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. De atrás y de adelante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es maravilloso, maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Fíjate, aún David dice aquí en el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si yo subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba, ahí habitará el extremo del mar. Aún ahí me guiará tu mano y me asirá
tu diestra, para que tú entiendas la omnipotencia de Dios. Nadie puede ocultarse del Señor. Por eso es que yo quiero que tú entiendas, porque te hablé de estos versículos para que tú entiendas con amplitud que de Dios nadie puede ocultarse. El Dios de los dioses ha hablado, convocado aún a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, aún en todos los lugares, en los cielos, en la tierra, en donde quiera. Él tiene el control absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es santo. Dios es espíritu, grande, sublime, glorioso. Él es fortaleza, perdonador, misericordioso, castigador con justicia. Él da vida, Él todo lo ve. El Dios que todo lo ve está presente desde que te levantas hasta que te acuestes, desde que haces, desde que estás pensando, desde que actúas, desde todas las cosas que tú estás haciendo. Ahora mira, estaba leyendo lo que era en Génesis capítulo 6, por eso quise hablarte esos versículos para que sepas con amplitud que Dios ve todas las cosas y que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Él conoce absolutamente todo. Mira, aquí te voy a hablar de lo que pasó al comienzo, ¿verdad?, de la creación. Nosotros vemos que, ¿verdad?, mucha gente conoce, pero yo quiero hablarte ahora para que tú lo apuntes en Génesis capítulo 6, que te voy a comprobar con la palabra del Señor que Dios ve. Y Él miró la maldad de este mundo en el cual eran sus pensamientos del continuo, o sea, pecando y añadiendo pecado tras pecado. Mira, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron las hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaran para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque no le era lícito tomar ese tipo de mujeres. Yo te quiero decir algo. La palabra del Señor tiene mandamientos, decretos, estatutos, y te dice qué debes de hacer, qué no debes de hacer, cómo debes de conducirte. Pero ¿qué es el problema? Que hay tanta rebeldía y tanta desobediencia en el ser humano que cada quien hace lo que quiere. Y estos comenzaron a tomar mujeres que Dios no les había permitido. Por eso es que dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Ahí redujo el tiempo de vida, porque antes vivían años y años, cientos de años las personas. Habiendo gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Pero fíjate en el 5. Me voy a enfocar en el 5 y en el 12, para que tú veas que no hay nada oculto. Y en esta generación, en este tiempo en el cual yo te estoy hablando, Dios vio la maldad del hombre, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Lo primero que vio el Señor aquí, y donde más se enfocó, porque sí sabemos que estos hijos comenzaron a tomar mujeres, pero lo que le tomó a llevar a esta decisión, que el ser humano, cada que cómo Dios permitió. Mira, Dios es el dueño de la tierra y Él sabe cómo actuar, y no es indiferente al pecado. Por eso es que debemos nosotros, ¿verdad?, ser apercibidos a esta palabra, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y aquí dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Sus pensamientos y lo interno, cuando habla la palabra del Señor del corazón, está hablando lo profundo de ellos. Su alma estaba contaminada, todos sus pensamientos. Por eso, fíjate en el 6 lo que dijo el Señor: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre
en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón al ver que esta generación solamente tenía pensamientos perversos y malévolos. Y fíjate lo que dijo en el 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Para que tú veas que Dios se duele en su corazón cuando ve una generación que va al continuo en tan solamente el mal. Porque te voy a decir algo, ¿verdad? Dios es santo, por eso Él busca que nosotros busquemos esa santidad, porque Dios es santo, Dios es perfecto. Dice la palabra del Señor que Él está irado con el impío todos los días si no se arrepiente, porque te voy a decir otra cosa, que el pecado ofende a Dios. El pecado es la transgresión a su palabra, es la rebelión contra Dios. Hay pecados visibles y ocultos. Y aquí en el versículo 5 estaba Dios viendo esos pecados dentro del corazón. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros, dice la palabra, se les descubren después. 1 Timoteo 5:24. En ¿cuáles son aquellos pecados ocultos? Los que está hablando aquí la palabra del Señor, que dijo que todo el designio de los pensamientos del corazón era continuo, solamente el mal. Solamente estaban pensando, mañana voy a robar, mañana voy a ir a fornicar, mañana voy a ir a tomar, mañana voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer el otro, mañana voy a ir a pelearme con el otro. Y todo pecado, estaban podridos de adentro, de pura maldad, lo más interno. Ahora, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, como dice en Hebreos 4:13. ¿Ves? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. O sea, debes tú de saber que no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Y aquí Dios estaba triste, ¿ves? Y dijo, y se arrepintió Jehová de haberlos hecho en la tierra y le dolió en su corazón. Dios se duele del pecado. Dios se duele de cuando la gente comienza a pecar indiferentemente. Mira, mucha gente ya ha perdido el temor a Dios. Por eso es que yo los primeros versículos, comencé este estudio con aquellos versículos que debes de saber, como dice en Jeremías, que hace esta pregunta: ¿yo soy Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Por mucho que se esconda la gente en un hotel, en un bar, a escondidas, en el baño, viendo un teléfono. ¿Por qué te voy a decir otra cosa? Que ya no se ocupa salir a las calles para que peques igualmente. Aún dijo el Señor que si alguno mirare a alguna mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón, cometió adulterio. O sea, para que tú sepas qué tan grave está la situación. Y todas las cosas que hagamos en la tierra, vamos a dar cuentas al Señor. Daremos cuentas por lo que tú haces, por todo lo que haces en tu vida, por todo lo que haces escondidas, por todo lo que haces a la vista de todo. Las veces que Dios te ha hablado, las veces que te has escondido, de las veces que te has ido en tus lujuras y perversidades, en el odio que guardas dentro de tu corazón, la falta de perdón que guardas en tu corazón y toda la aflicción que tienes dentro de ti, que no puedes perdonar. Dios la conoce. Dios conoce si te vas a fornicar a un hotel o a cometer adulterio con alguien en tu trabajo, las cosas que tú haces ocultamente, de toda la burla que nosotros podemos hacerle. Cuando digo nosotros, estamos hablando del mundo entero. Cada uno va a dar cuentas al Señor. Esta gente pensó que se iba a salir con las suyas. No, Dios tiene un
tiempo y un límite. Por eso es que Dios nos habla que ninguna excusa será justificada delante de Dios, porque Dios ve todas las cosas. Sus ojos ven y sus párpados examinan el camino de los hombres, como dice en el Salmo 11:4, lo dice la palabra, aún estando cerrados sus ojos, Dios ve todas las cosas. Por eso es que debemos tomar en cuenta esta palabra, porque se arrepintió Jehová de haber hecho a los hombres, ¿ves?, en la tierra, y le dolió en su corazón, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mira, me voy a brincar, pero tú léelo. Yo por el tiempo, porque quiero hablarte de los demás versículos, pero tú lee la historia completamente, lo que es Génesis capítulo 6 y capítulo 7, para que tú veas con exactitud, estúdiala en tu casa. Mira, dice en el 11, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo, pues, fíjate bien, pero aquí en el 12, y miró Dios la tierra. O sea, Él mira el pecado de los seres humanos. Él mira absolutamente todas las cosas. Ya vimos en el versículo 5 que vio Dios, y aquí en el 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. Primero vio a cada ser humano, el corazón y lo más interno de su ser, y ahora miró el pecado, ¿verdad?, de lo que estaba pasando alrededor por fuera. Y dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo destruiré la tierra. ¿Por qué tomó esa decisión nuestro Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Debemos de saber que no hay nada oculto que no haya de salir a luz. El que peca, dice la palabra del Señor, es del diablo. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, todo Dios Padre absolutamente ve todas las cosas. Aquí dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. Y decidió el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo destruiré, ¿ves? Dice la violencia de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás un aposentos de arca, y la calfaterás con brea, por dentro y por fuera. Y miren el 17, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Sí, porque mira, Dios da tiempo de arrepentimiento. Dios da tiempo en el cual Él quiere que cada ser humano se arrepienta. Porque de la manera que está establecido a los hombres, ves, morir una sola vez, y luego el juicio en el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles? Las que Dios ve a lo que hiciste, lo que la persona hizo ocultamente y visiblemente. Por eso el cual cada uno pagará, ¿ves? El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Como aquí no estaba esta generación obedeciendo a Dios, y habían olvidado del Señor. Muchas veces la gente, fíjate bien, la gente quiere servir a Dios a su manera. No, la palabra del Señor está escrita y nos enseña a nosotros cómo debemos honrar a Dios, cómo debemos servir al Señor, cómo nosotros debemos buscar a Dios y qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Pero el problema es que las mismas personas no escudriñan, no leen la palabra del Señor. Entonces por eso dice el Señor en su palabra, mi pueblo fue destruido porque
porque le faltó el conocimiento. ¿Ves? Hay falta de conocimiento en las personas. ¿Ves? Entonces, aquí en Romanos 14:22, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Ves? Que cada uno vamos a dar cuenta. Por eso, el Dios que todo lo ve es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debes de saber esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Debes de saber que lo que uno siembra se cosechará. Si siembras maldad, recogerás castigo, infierno y los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, porque Dios ve todas las cosas. Aún en el Salmo 28 del 4 al 5 dice: dales conforme a sus obras y conforme a las perversidades de sus hechos, dales lo merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a las obras de sus manos. Él los derribará y no los edificará, porque Jehová es tardo para la ira. Sí, eso debes de saber. Y grande en misericordia, Él es lleno de amor, paciente. Él es tan paciente, no como nosotros. Nuestra paciencia está aquí, nada más a 1 minuto, tal vez media hora, y como seres humanos, ¿verdad? Somos tan impacientes, pero nuestro Dios no, Él es paciente, Él habla y habla. Mira, Noé se tardó alrededor, yo le calculo como alrededor de unos 100 a 120 años, creo que dice la palabra, ¿verdad? Con exactitud, pero tú lee lo que es capítulo 6 y 7, te vas a dar cuenta cuánto, ¿verdad? Y calcula el tiempo y ahí vas a ver que alrededor de 120 años Dios tuvo paciencia con esta generación, ¿verdad? Mira, Él como Dios, Él sabe quién se va a convertir y quién no se va a convertir, pero aún dice que su voluntad es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa? Que espera pacientemente a que los seres humanos, ¿verdad? Puedan venir a su presencia y convertirse. Él es paciente, sí, pero hay un tiempo. Fíjate bien, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros, hasta los cuartos. Toda rebeldía será castigada. Por eso dice la palabra: ay del impío, mal le irá. ¿Ves por qué? Porque han deshonrado a Dios, como esta generación pensó ocultarse de Dios. Pero por eso dice en el versículo 5 y en el 12, en el 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y en el 12, y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida la tierra. Entonces, todo pecado será castigado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, la idolatría, la fornicación, el adulterio, el odio, la avaricia, la hechicería. O sea, todas estas cosas, Dios, yo te voy a decir algo, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nadie puede ocultarse del Señor. Lo dice la palabra. ¿Ves? Porque no hay nada oculto. Y Dios conoce el odio. Dios conoce tus intenciones. ¿Qué pensamientos perversos tienes? Por eso el Señor llama al arrepentimiento. Porque el pecado en tu vida te puede llevar al infierno. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensarás que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Ves? Por eso dice el Señor, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Dios le dio el pago a esta generación corrompida. Dios no es indiferente a lo que tú haces ocultamente y tú piensas que te estás escapando de Dios. No, Dios va a juzgar en aquel día y el destino para los que se rebelan contra Dios, porque en esta generación toda la generación fue destruida. Mientras Noé
construía el arca, dice la palabra, no recuerdo si es primero o segunda de Pedro, pero dice que él era pregonero de justicia, él era predicador, mientras ponía un clavo en el arca, les mandaba que se arrepintieran, pero no hicieron caso, como ahorita la gente no hace caso, tristemente la gente se va a otras cosas y pierden el tiempo viendo ahí videos, haciendo cosas, pero eso sí, las parrandas, carne asada y todas estas cosas que son terrenales, pero están dejando lo más importante que es su vida espiritual al último momento. Es que la mayoría de personas piensa, es que voy a tener tiempo para arrepentirme cuando ya me esté muriendo. No, el problema es que no sabemos cuándo vamos a morir. Gloria a Dios si llegáramos a morir por una enfermedad, ¿verdad? Pero ¿qué si nos toca morirnos, ¿verdad? En un accidente de carro o un infarto o algo, ¿verdad? Aún comiendo podemos morirnos. O sea, es que la vida es corta. Nosotros, por eso dice la palabra del Señor que la vida es como la neblina que por un tiempo está y luego desaparece. Y sepamos que si los juicios de Dios llegaron a esta generación, porque Dios vio las intenciones del corazón y todo pensamiento perverso, y aparte vio que sus acciones, ¿ves? Sus pecados ocultos y todas estas cosas eran el continuo en todo el mal. Se arrepintió él de haber creado todo hombre. Señor se duele en su corazón cuando desobedece. El Señor se duele en su corazón cuando el cristiano se aparta y está viviendo una vida doble. Un domingo poniéndose la cara de hijo de Dios y ya el lunes del hijo del diablo poniéndose otra careta, pecando voluntariamente. Mira, Dios no es indiferente. ¿A cuántas personas Dios les ha hablado que se arrepientan, que dejen ese pecado oculto? Pero no hay quien escuche. He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. ¿Ves? Y yo los asolaré de la faz de la tierra. ¿Ves? Mas no destruiré de toda la casa de Jacob. ¿Cuáles? Aquellos que se arrepientan. ¿Ves? Por eso todos los que dejan al Señor serán avergonzados. ¿Ves? Aún dice el Señor que preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espadas de los necios. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3:1. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vemos a ahorita un mundo lleno de maldad. Lo más triste es que aquellos que conocen del Señor se comportan igual que el mundo. Ahora el mundo no tiene temor de Dios porque no conoce a Dios. Por eso es que vemos muchos robando, matando, asesinando. Mira, hay una barbaridad de noticias que ya se entristece y se agüita uno prendiendo las noticias. ¿Por qué? Porque ya hallaron cuerpos decapitados, cuerpos desmembrados, el hijo matando a los padres violando a los hijos, ¿verdad? Y vemos tantas cosas que dice uno, ¿hasta dónde ha quedado la humanidad, esa integridad, ese temor a Dios? No, ¿por qué? Porque si de verdad creyeran ellos que Dios existiera, porque ellos piensan, muchas personas piensan como que Dios está allá y nunca, no va a hacer nada. Mira, créeme lo que no ha hecho nada por la pura misericordia de Él, en su gracia, en su amor, porque mira, nadie de nosotros existiéramos, pero Él es paciente, Él es misericordioso. Por eso dice el Señor, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El alma que pecare, esa morirá. Entiende, como dice Ezequiel 18:20. Lee todo ese capítulo, te vas a dar cuenta que Dios habla acerca del impío. Porque la paga del pecado es la muerte, como pasa el torbellino, así el malo, dice el Señor, no permanecerá. En Proverbios 10:25, mas el justo permanecerá para siempre, porque el pecado ofende a nuestro Dios. El pecado ofende a nuestro Señor. Por eso el pecado en tu vida te puede llevar al infierno si no te arrepientes y no pienses que Dios ya se fue allá y no te vio que le hiciste. Ay, pues mira,
el mundo dice, ay, pues está bien, mira, no, yo te voy a decir algo, delante de Dios es abominable es algo aberrante delante de Dios, porque abominable es a Jehová el camino del impío, mas el alma que le sigue, el alma al que sigue justicia. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es algo abominable delante de Dios. Pecar escondidas y visiblemente. Abominables son a Jehová los pensamientos del malo. Proverbios 15:26. Por eso, aquí en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era tanta en la tierra para que te des cuenta que los labios mentirosos aún son abominación a Jehová. ¿Ves? Por eso dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Tengo una hoja de versículos de tantas cosas que le provocan abominación a nuestro Dios, pero tú debes de saber, y te lo vuelvo a repetir, entiende, comprende, que Dios todo lo ve, sus ojos ven, sus párpados examinan el camino de los hombres y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Dios conoce el camino de muerte en el cual muchos están yendo a la condenación del infierno porque están yendo en el adulterio, en fornicación, perversiones sexuales. ¿Cuántos hombres, mujeres no viendo pornografía o aún odiando, queriéndose vengar? No perdonan, ves, odio de una raza a la otra, borracheras, pecados ocultos, idolatrías en su corazón, están viviendo sin Dios, pisoteando la sangre de Cristo, sin arrepentimiento, ves, no reconociendo sus pecados, no han lavado sus pecados en Cristo Jesús, están viviendo en desobediencia hacia Dios y su palabra, como esta generación, una generación que ha normalizado el pecado, que cuando Dios dice no cometerás adulterio, ¿qué dice el mundo? Una canita al aire, así lo dicen en un dicho muy sonriente y burlesco. Ahora dice el mundo unión libre, el Señor le llama fornicación. ¿Ves? Entonces, todas estas cosas el mundo ha hecho lo que ha querido y no es que debemos nosotros hacer lo que queramos, no. Por eso dice el Señor que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Por eso dice el Señor, y os hablé y no disteis oído, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subistes al monte, dice el Señor. La rebeldía se compara con el espíritu de adivinación. Por eso es que es importante que tú conozcas que Dios ve absolutamente todas las cosas y que no hay nadie que pueda ocultarse de Él y que debes de saber que Dios va a castigar al mundo por su maldad, porque los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvida de Dios, porque mira la gran necedad en la cual el mundo está persistiendo ahorita es que dicen, ay, Dios no ve, no ve. Mira, fíjate bien, te voy a decir estos versículos para que tú veas, porque es la necedad de muchos. Aún muchos diciéndose que conocen a Dios, dice, porque mira, el necio, pues aquel pecador impío persiste en su pecado, rebelándose contra Dios, porque añaden pecado tras pecado, pero dicen ellos, ay, pues no nos ve aquí el Señor. Dice el Señor en Isaías 32:6, dice, porque el necio prefiere necedades y su corazón está inclinado al mal, practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor, deja con hambre al hambriento y niega el agua al sediento, ¿ves? Porque dicen ellos, ay, no nos ve Jehová ha abandonado la tierra. Lee lo que es
Ezequiel del 8 al 12, todo el versículo completo. Y aquí en Isaías 29:15 dice, ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas. Dicen ellos, ay, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Esa es la mente que tiene el necio. El necio es aquella persona que vive sin reconocer sus acciones, su pecado delante de Dios. Necio es aquel dice, ay no, Dios es ausente, al cabo como le pedí algo y no, y no me contesta, pues no, yo creo que Dios se ha olvidado de nosotros. No, el ser humano se ha olvidado del Señor. Se ha olvidado y no conoce que Dios ve todas las cosas. Muchas veces la gente solamente busca al Señor para pedirle algo, tristemente. Pero hay tanta ingratitud de las personas hacia Dios y solamente lo buscan cuando tienen los problemas hasta el cuello. O viene alguna enfermedad. La gente ha optado por hacer el mal y olvidarse de Dios. La gente vive sin ley, sin temor a Dios. ¿Por qué? Porque dicen ellos, ay, no nos ve. ¿Ves? Viven en una perversidad, no teniendo temor a Dios, practicando todos los días el pecado, viviendo en una inmundicia, haciendo lo malo delante de Dios, como aquella generación que acabamos de ver. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por ejemplo, lo que es bueno, que es la palabra de Dios, la critican. Y todo lo de Dios les aburre. De Jesús se burlan. Y no, ahorita no tengo tiempo para ir a la iglesia. No lo quieren buscar. Ah, pero a lo malo le llaman delicioso. Al aborto, ¿qué le dicen? Son mis derechos, es mi cuerpo. A la unión libre, bueno, pues ¿para qué me caso? Solamente es un papel. O sea, lo malo, a lo que Dios aborrece le están llamando bueno. Amor es amor, se casan hombres con hombres, mujer con mujer. La maldad es tanta desde los chicos hasta los grandes que estamos viendo una generación como en los tiempos de Noé, pero Jesús dijo que antes de su venida iba a ser como en los tiempos de Noé, indiferentes a la voz de Dios. La gente es tan indiferente a la voz del Señor. Como dice aquí en 2 Timoteo del 3, tú léelo ahí te habla. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3 del 3 al 4. Tú te das cuenta que así estamos viendo la generación de ahorita, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. La gente no tiene tiempo para Dios. Oh no, primero construyen sus vidas y luego se apartan. Tapando sus oídos. Mucha gente no busca a Dios para arrepentimiento, sino para pedirle algo. Dinero, trabajo, salud, que cuide a sus hijos, que les ayude y los saque de donde quiera, pero no quieren vivir sujetos a la palabra de Dios. Están viviendo en una gran rebeldía, sino que de Dios se han olvidado, buscan a Dios por conveniencia, cuando no hay comida, cuando no hay trabajo, cuando no hay esperanza, cuando no tienen dinero, cuando viene una enfermedad, cuando hay un problema. Pero ves, en su misericordia Dios les ayuda, pero se apartan, viviendo en una ingratitud como aquellos 10 leprosos, que los 9 que no regresaron a darle gloria a Dios, vivían en una necedad, diciendo, ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? ¿O yo de qué tengo que arrepentirme? Esa generación en las cuales vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, no se arrepintieron. Estamos viendo una generación igual, indiferente. Este tipo de predicaciones, este tipo de palabra, la gente no la tolera.
muchos dicen, bueno, ¿por qué siempre hablas del infierno, del pecado y del castigo? ¿Sabes por qué? Porque el problema es el mismo. Y yo no puedo engañarte. Yo estoy aquí para hablarte de la verdad y para hacerte ver por medio de la palabra que la vida que estás llevando es una vida abominable delante de Dios y necesitas arrepentirte antes de que tú mueras. Para que encuentres la vida eterna, que hay esperanza ahorita, porque Dios quiere salvarte. Por eso dice en el libro de Oseas capítulo 14, versículo 9, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes que harán en ellos, porque el avisado ve el mal y se esconde. O sea, dice, no, sí, voy a hacer algo. Pero el necio dice, pasa y recibe el daño. O sea, lo que yo quiero decirte, que el castigo eterno para aquellos que persisten en pecar y diciendo, ay, Dios no es indiferente y ay, no, Él no va a hacer nada, yo no creo que Dios me pueda mandar al infierno. Mira, yo te voy a decir algo, puede mandarte al infierno, ¿sabes por qué? Porque seremos juzgados conforme a nuestras obras. No quieras creer tú en tu corazón, no te engañes a ti mismo pensando que si estás viviendo una vida llena de pecado, que cuando mueras Dios te va a recibir en el cielo. No, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos y Dios no cambia, Dios es el mismo. Por eso dice en su palabra, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? O sea, Dios conoce absolutamente todas las cosas. Y todo lo que sembráramos, vamos a cegar. Esta generación nunca se arrepintió. Esta generación no pidió perdón a Dios. Esta generación fue indiferente a la voz en la cual Noé predicaba que iba a haber un diluvio. Y siguieron indiferentes. Ahora Dios habla en todo momento. Él ha puesto siervos verdaderos que están hablando en un mismo espíritu y en verdad, hablando a la humanidad, diciéndoles tiempo que se acerquen a Dios, porque las cosas se van a poner más difíciles. Y el Señor busca que tú encuentres la vida eterna. Que todo lo oculto que estás haciendo, Dios lo tiene apuntado en aquel libro. Porque va a haber un tribunal, óyelo bien, va a haber aquel día, un día de juicio en el cual castigará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate bien, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, dice Salmo 9:17. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Los que dejan a Jehová serán consumidos. Isaías 1:28. Y en Isaías 26:14 dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo, ira y enojo, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a toda injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, porque Dios abomina a aquellos que están viviendo una vida de pecado. Y Dios está hablando ahorita, es tiempo de arrepentimiento. El Señor quiere que tú vengas al camino verdadero, que te arrepientas y que sepas que Dios todo lo ve, que no te excuses, que no uses excusas absurdas
diciendo, ay, luego, mañana, ahorita. No, ninguna excusa será justificada delante de Dios, como estas personas pensaron que se ocultaban del Señor. Pero vio Dios el corazón del hombre y vio la maldad que había en la tierra. Necesitas saber que eres mortal y que te vas a morir. Necesitas ponerte a cuentas con Dios, arrepentirte verdaderamente, porque Dios está hablando a tu vida. La vida es corta. Jesucristo viene. La oportunidad en que el Señor te está dando ahora es que no juegues con el tiempo. Mañana será demasiado tarde, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera, todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta gente vivía indiferente en deleites, viviendo su vida, casándose, dando en casamiento, ¿ves? Y pensaban que no, que iban a tener contento a Dios nomás con tal vez una oración de 5 minutos. No, dice el Señor, obediencia quiero y no sacrificio. Por eso hace una pregunta el Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? El Señor nos llama a arrepentimiento, a obediencia, porque Él ha dicho aún en Miqueas capítulo 6 del 11 al 13, yo no daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosa. Él no dará por inocente al culpable. Porque aquel día que se acabe el tiempo donde ya, mira ya, porque hay un tiempo donde hay una línea que nadie sabe dónde está, pero Dios nos habla, fíjate bien. Y Dios está hablando a tu vida. Va a haber un tiempo donde vas a clamar a Él y ya no va a responderte. Aquí en el diluvio, fíjate bien. Dice, Dios hizo, ¿verdad? Le dijo a Noé que construyera el arca. Dice en Génesis capítulo 7 versículo 16. Y fue el diluvio 40 días sobre la faz de la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca. Pero dice que Jehová cerró la puerta. Porque cuando Dios cierre la puerta, no va a haber hombre quien pueda abrirla. ¿Qué quiere decir? Que hubo un tiempo que tuvieron estas personas de arrepentirse y no hubo ninguna alma, solamente 8 personas que salieron ilesas de ese diluvio, porque Dios tiene juicios para el impío y tiene castigos para todos aquellos que se rebelan, porque Dios no es indiferente a tanta maldad, porque el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8:36. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Por eso dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y esta generación, Dios les pagó conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, sus acciones, sus vidas no eran rectas delante de Dios. Y por eso dice en Isaías 13:11, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Dios castiga el pecado. Está aquí en lo que vemos en Génesis 6 y capítulo 6 versículos, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7 te vas a dar cuenta que Dios cerró la puerta. Y hubo lluvia sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches. ¿Ves? Y Dios abrió, ¿ves? Las cataratas de los cielos y murió, óyelo bien, y murió. Todo, mira aquí en el 7:21, murió toda carne que se mueve sobre la tierra,
así de aves como de ganado, de bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Solamente Noé y su familia, que fueron 8 personas, ¿ves? Salió ilesa. ¿Tú qué piensas? ¿Que Dios es diferente? Y que Dios va a tomar, a dejar pasar tu adulterio, tu fornicación, la burla que tal vez haces todos los días hacia su persona. No, Dios ve absolutamente todas las cosas. Sus ojos ven y sus párpados examinan. ¿Qué quiere decir? Aún cuando sus ojos están cerrados, los párpados honestos. ¿Qué quiere decir? Me imaginaba así como un rayo X, como cuando tú vas al doctor y te hacen un examen por adentro. Así dice, aún estando sus ojos cerrados, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En el Salmo 11:4, Dios no puede ser burlado. Esta generación pensó que nunca iba a llegar tal vez ese día. ¿Cuántas veces me imagino? No se burlaron de Dios, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ves cuál verdad? La verdad del evangelio. La ira de Dios está con los hijos de desobediencia, porque nuestro Dios no es indiferente a tanta maldad. Dios castigará el pecado. Atada está la maldad de Efraín. Su pecado está guardado, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Tiene Dios en memoria toda la maldad que tú has hecho ocultamente, pensando que te vas a escapar de Dios. No, Dios dice aquí, no, ves, dice en su palabra que Él tiene aguardado, oye bien, el pecado. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Ves? Por eso dice, otra vez pregunta, ¿yo soy Dios de cerca solamente y no Dios de lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondedijos, que yo no lo vea? Esta generación se escondió. Ahora nosotros vemos, también estaba leyendo, en verdad, lo que es Ananías y Zafira, pensado que se iban a burlar de Dios, pero de Dios nadie puede burlarse. Así es que por eso es que Dios está hablando a tu vida. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Por eso dice el Señor en Isaías 58, del 1 al 2, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, ¿ves? Y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia, que no hubiera dejado la ley de Dios, y me pidan justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que Él quiere hacedores de la palabra, no oidores. Dios se cansa de aquellos que le dicen Señor, Señor. Por eso dice Señor, Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te estoy diciendo? Dios está hablando a las personas que vengan a arrepentimiento. Aún dice en el libro de Miqueas, ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él con holocaustos o con becerros. ¿Tú crees que va a tener contentamiento con que tú ores 5 minutos o leas la palabra y ya crees que así, y viviendo como el mismo diablo en una desobediencia total, un pie en los caminos de Dios y el otro pie en el mundo? No, Dios no tiene contentamiento, ni tiene contentamiento con que quieras tú dar tus diezmos y tus ofrendas o alguna obra que tú hagas si no hay obediencia. Por eso dice el Señor, si me amas, guarda mi palabra. ¿Qué quiere decir eso? Si tú amas a Dios, debes de obedecer los mandamientos de Dios. Preocuparte
¿Cómo está tu vida delante de los ojos del Señor? Porque es el Dios que todo lo ve y Él no es indiferente a nuestros caminos, ni es indiferente a nuestros pensamientos. Y debes de saber que los injustos no van a heredar el reino de Dios. ¿Cuáles son los injustos? Los que persisten en vivir en pecado. No te equivoques. Aún en 1 de Corintios capítulo 6 del 9 al 10 dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores no heredarán el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que están viviendo carnalmente. Por eso es que nosotros debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad, teniendo temor todos los días de nuestra vida, porque si vives conforme a la carne, morirás eternamente. ¿Ves? Entonces están preparados la condenación de infierno para todos aquellos que hacen lo malo. Es tiempo de buscar a Dios. El Señor quiere que tú le busques. El tiempo se está acabando. ¿Cuál tiempo? En que Dios está hablando a tu vida. En que ya no habrá más misericordia ni compasión. Así como se les acabó el tiempo. En el tiempo que vino el diluvio y Dios cerró la puerta, pasaron alrededor de 120 años. Dios no te va a esperar cuando tú quieras. El tiempo los pone el Señor. Por eso debes de saber que Dios tiene escritas todas las cosas que haces ocultamente y que nadie puede ocultarse del Señor. El tiempo se está acabando. Debes de tener temor porque tú no sabes cuándo morirás. ¿Cuál tiempo en que se cerrarán las puertas como aquel tiempo en el cual se cerró, ¿verdad? En el arca y ya no habrá quien pueda abrir aquella puerta. Porque cuando Dios cierra la puerta, no habrá hombre quien la abra. En que ya no habrá más oportunidad delante de Dios. En que ya no habrá más perdón. En que tú clamarás por misericordia y no habrá quien más te ayude. ¿Por qué? Porque Dios te habló un año, un mes, 2 años, 10 años, toda tu vida, y tú has tapado tus oídos. Entonces clamaréis a Jehová y yo no responderé. Antes esconderé de vosotros su rostro. ¿Ves? Porque esconderéis vuestro rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Miqueas 3:4. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando tú multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están las manos de sangre vuestras manos. Isaías 1:15 y Proverbios 1 del 24 al 31. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano. ¿Cuándo? Ahorita es el tiempo que Dios te está hablando a tu vida. Ves, y aquí está dando un reclamo a todos aquellos que han sido indiferentes al llamado de Dios. Es tiempo de buscar de Dios. Mira, abre tus ojos, mira alrededor las cosas que están pasando. El amor de muchos se está enfriando, los terremotos, la peste, la persecución, ahorita el odio de una persona a la otra, tantas cosas que están sucediendo. ¿Sabes qué? Es la voz de Dios advirtiéndonos que Cristo viene pronto y que el tiempo se acaba y los juicios de Dios comenzarán después de su venida. Y muchos clamarán, como dice aquí, pero va a ser demasiado tarde. Que así como Dios acabó con un diluvio por cuanto vio que la tierra estaba llena de maldad y los pensamientos del corazón era del continuo de tan solo hacer el mal y
y se arrepintió, así como Dios acabó ese mundo con agua, tiene la palabra del Señor establecido un día en el cual Él acabará con fuego. Mira Apocalipsis del capítulo 8 y te vas a dar cuenta que aún en el cielo se hacen 30 minutos de silencio cuando van a comenzar los juicios de Dios, porque van a ser tan horribles que muchos habrán deseado no haber nacido. Por eso busca a Jehová mientras pueda ser encontrado. Cuando ahorita. Y saber que Dios ve todas las cosas. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. Hacer memoria de lo que Dios ha hecho. ¿A dónde? A esta tierra. ¿Qué ha hecho? De tal manera Dios ha amado a este mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. No hagas excusas delante de Dios, porque Dios no quiere que ninguno perezca como perecieron toda esta generación en el diluvio, que solamente 8 personas fueron ilesas, sino que sepas que Dios quiere que tú te salves, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente hay un solo Salvador y se llama Jesucristo. No dejes que la arca de la salvación se cierre a tu vida. Arrepiéntete verdaderamente y sepas que Dios tiene todas las cosas que haces en tu vida ocultamente y lo que hay dentro de tu corazón y visiblemente. Y tú te arrepientes verdaderamente, Dios no va a despreciar ningún corazón contrito y humillado. Por eso dice su palabra: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel capítulo 2 del 12 al 13. Porque Él quiere que tú te salves. Él quiere que se salve tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú vengas a la salvación, que vengas al arca de la salvación, que es Jesucristo. Por eso dice el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti y no te conviertes a ellos. Entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Ves? Sin embargo, Dios habla a los hombres de una a dos maneras. Hoy el Señor habla a tu vida y te dice: arrepiéntete, apártate, acércate, porque yo soy el Dios que todo lo ve. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres, y Él no es indiferente a lo que hay en tu vida. No hay nada oculto que no haya de salir a luz. Por eso dice el Señor: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? Ay de ellos, dice el Señor. Entender necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá.
Jehová escudriña la mente y prueba el corazón, y escudriñó la mente de esa generación. En Génesis capítulo 6, versículo 5, vio que Jehová, la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Él vio ocultamente los pensamientos. Él mira ocultamente lo que tú tienes escondido. Él mira todo lo que tienes ocultamente. Por eso reconoce y confiesa tu pecado. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquel en que hayas pecado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de estas cosas, que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlos a sabienda, es culpable y llevará su pecado. Levíticos 5:17. Levíticos 26:40 dice: confesará su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, porque prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Tú tienes que confesar tus pecados delante de Dios, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Está en ti, la decisión es tuya, confesar delante de Dios y reconocer que has pecado contra Dios, contra Jesucristo y contra su palabra. Dice que si tú encubres tus pecados no prosperarás, mas el que los confiesa y se aparta, fíjate bien que dice, si tú los confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Porque debes de saber que Dios no oye a los pecadores. Porque el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Confiesa tus ofensas delante de Dios y reconoce lo que has hecho ocultamente y lo que has hecho a la luz. Apártate del pecado, despójate de todo peso del pecado que te asedia, porque si tú encubres tus pecados, Dios los conoce. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Por eso dice, ¿se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? Tú no participes en pecados ajenos, ni pecados ocultos, ni pecados visibles. Porque la lámpara del cuerpo es el ojo, y cuando tu ojo esté bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Por eso dijo el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. ¿Sabes por qué? Y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. Haz algo que tú hagas, no esperes a que venga algo a ti. Tú haz algo, toma esa decisión. Apártate del pecado. Dios está hablando a tu vida. Ven a la salvación, porque no hay condenación de infierno para los que han creído en Jesucristo, porque hay un solo nombre, un solo mediador, un solo sacrificio, un solo camino, una sola puerta, se llama Jesucristo. Y esta es la voluntad de Dios, es que no te pierdas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo soy la puerta, que el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y Él tiene vida eterna para todos aquellos que han creído. Como dice en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú vienes a Cristo, reconoces tu pecado, y aún tú conociendo y te apartas, porque aquí dijo el Señor que el que persevera hasta el fin será salvo. Tú no puedes, óyelo, decir que conoces a Dios y vivir como el mismo diablo, en desobediencia. Tú debes de venir en arrepentimiento verdadero, porque no hay condenación de infierno para los que están en Cristo Jesús.
Aún el Señor hace una pregunta, que el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Por eso dice, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta y el que se desvía no vuelve al camino. Estar atentos y oír la voz, atender a lo que se ha hablado ahora. Dios no puede ser burlado. Oír los que están lejos, los que están hechos, y vosotros los que están cerca, conocer mi poder, conocer y saber que todo pecado será castigado, porque está establecido a los hombres morir una sola vez y luego es el juicio. Ahora debes de saber que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Acércate, párate en el camino y mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andar por él, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Triste realidad. La gente vive en una gran rebeldía. La realidad es que en cualquier momento podemos morir. Y debes de saber que toda injusticia delante de Dios será, ¿verdad? Será castigada. Mas hay esperanza ahorita. Si Dios ha hablado a tu vida y tú le has fallado al Señor, sepas que todavía hay tiempo para arrepentimiento. Que no vivas en una gran necedad. Que no pienses que Dios va a tener tiempo al tiempo que tú quieras. No, reconoce tus pecados, porque el Dios que todo lo ve absolutamente todas las cosas que haces escondidas, y no seas indiferente a lo que Dios te está hablando. Busca al Señor ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. El tiempo se está acabando y toda rebeldía será castigada por Dios. Y ahora es el tiempo que Dios ha hablado para arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo he hablado tu palabra. Me sacudo el polvo de mis pies, Padre, y traigo palabras, Señor, conforme a tu espíritu, Señor. A lo que me has hablado, Señor, he compartido tu palabra. Le duele a uno en el corazón, Padre, la indiferencia de un mundo, Señor, en el cual vive como quiere y pensando como que tú estás ausente, Señor. Oh, Padre, yo te pido, Padre, compasión y misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Tú trajiste a las almas que has traído, y a los que van a ver este video, Señor, yo te pido por ellas, Padre, que tú hables a sus vidas, que yo sé que esta palabra no caerá a tierra vacía, dará fruto algún día, Padre. Que sepan, Padre Santo, que tú me has enviado, Padre. Se podrán molestar conmigo, Señor. Perdónales, Padre Santo, pero habla a sus vidas, Padre. A uno, Señor, a uno personalmente le aflige a uno en el espíritu, Padre, porque uno conoce las Escrituras. Sabemos que solamente en ti hay vida eterna. Fuera de ti hay condenación eterna. Oh, Padre Santo, Señor, que sepan que tú ves todas las cosas, Padre. Que ponles arrepentimiento, Señor, formando tu espíritu, Padre, que les convicte en su corazón, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pongo las almas, Padre, te pongo todas las peticiones que, Padre, Señor, el hijo de Sara, Padre Santo, Señor, que tuvo una cirugía en el corazón, Padre Santo, te pido por él, Padre. Señor, está enfermo en ese hospital y hay muchos enfermos, Padre. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Padre, pronta recuperación. La gloria es tuya, Padre. Aún dijiste, en el mundo tendremos aflicción, pero confiar que tú has vencido al mundo. Señor, confiamos, Padre, que clamamos a ti, tú nos responderás, Padre, todo conforme a tu voluntad y se haga como tú quieres, Padre Santo. Te pido por las almas que tú has traído, Padre. Salva al que no te conoce. Pon arrepentimiento al que vive en pecado, Señor. Padre Santo, dales una oportunidad de salvación, Señor.
Te pongo en tus manos, Padre Santo, Señor, estas almas que tú has traído. Señor, la gloria es tuya, Padre, y la alabanza, Padre Santo. Yo he hablado tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, perdónanos a cada uno de nosotros nuestras ofensas, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús, y te damos la gloria y la alabanza a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. En el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén, amén. Dios es fiel y verdadero. Y créemelo, que Dios ha hablado a cada vida de nosotros, dándonos a nosotros la oportunidad de que nos arrepintamos. Sepas que todavía hay tiempo, y el tiempo es ahora. No dejes para mañana lo que Dios te ha mandado que hagas ahora. Bueno, yo el consejo que te doy también es que te acerques al Señor. Apártate del pecado. Ya no hay tiempo, el tiempo se está acabando. Las cosas en el mundo no van a ir para mejor, sino se van a poner cada vez peores. Sepas que la vida la necesitamos para vivir una vida agradable a Dios, porque Dios no tiene contentamiento con aquellos que viven en desobediencia, en rebeldía, en indiferencia, en que mucha gente mira por aquí y por allá. Oh, yo creo en Dios, pero a la manera, no es así. Porque no entrará nada inmundo en el reino de los cielos. ¿Ves? Porque Jehová ama la rectitud y Él no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37 del 28 al 29. Entrarán en la paz y descansarán de sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Ves? Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, porque bienaventurado he aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Él hay solamente vida eterna y perdón de pecados y remisión de pecados. Sepas que Dios te está dando la oportunidad ahora y que Dios ve todas las cosas. Por eso no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Así es que te invito para la próxima semana a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California, y 8 de México. Y te invito a que los videos, que tengo muchos videos en el YouTube, por si gustas, ahí tengo diferentes temas, ¿verdad? Puedes seguirme ahí, porque una nueva regla aquí en lo que es en vivo, se están borrando los videos, nada más están durando 30 días, así es que prácticamente ya casi ni tengo ni uno aquí en este canal, pero en el YouTube tengo muchos videos, ahí los voy a estar poniendo. Así es que busca a Dios, y si no lo conoces, clama a Él, a Cristo Jesús, que Él murió por todos nosotros, y en Él solamente hay remisión de pecado, y solamente hay vida eterna, y en Él hay salvación. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga, y busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Apártate del mal. Y todos decimos amén, amén.